de noticias, y así mismo está el país también, comenzando por lo que se produjo anoche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital, que fue una situación que yo digo sin precedentes por la cantidad de manifestantes que se mantuvo allí prácticamente ejerciendo una especie de presión social. Y al final de cuentas, el juez Rigoberto Sena, quien tuvo a su cargo el conocimiento de la medida de coerción a los imputados sobre el caso Senasa, dictó medidas que recayó en el principal responsable del entramado, el señor Santiago Jacín, y 18 meses, señores, para Najayo, con todos los achaques de salud que su abogado, el señor Miguel Valerio, ha enunciado ante la opinión pública como un agravante para su permanencia dentro de cualquier tipo de cárcel. De manera que hubo presión, hubo movilización, un contingente policial sorprendente, y debemos decir que este hecho va a marcar un antes y un después, Sagrario Gómez. Eso es así, hay ya medidas para todos los involucrados hasta el momento. Dentro de esas medidas, 18 meses en la medida de coerción fue para el señor Santiago Jacín. Hay otros de los involucrados que ya también han recibido su medida, vamos a decirlo. La señora Cinti Acosta Ascensión, ella es arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica. Eduardo Rit Estrella, arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica. Iván Minaya, 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Ada Ledesma Ubiera, 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Ella iba llorando y decía, yo no he robado nada, yo no he robado nada. Sí, penoso. Ramón Spickler Mateo, 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Heidi Pineda Perdomo, arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica. Germán Robles Quiñones, 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Gustavo Mesina Cruz, 18 meses de prisión preventiva en Najayo. Rafael Martínez Jacín, 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Así, esta ha sido la medida de coerción, y todo eso es simultáneo a protestas escenificadas en Santo Domingo y en Santiago en reclamo de que los encartados en este caso de Senasa pues recibieran como medida de coerción prisión, porque dentro de las estrategias de los abogados de la defensa, básicamente del señor Santiago Jacín, estaba la solicitud de prisión preventiva, que es reposar en su casa debido a que padece, según un médico y también su barra de defensa, de una enfermedad degenerativa llamada esclerosis múltiple, y que además estaban solicitando que le permitiera salir del país para ser tratado, porque no se podía tratar en la República Dominicana la esclerosis múltiple. Entonces salieron médicos neurólogos de todo el país a través de sus redes sociales indignados porque se haya dicho que en el país no se podía tratar esclerosis múltiple. Y entonces las respuestas han sido en masa. Y la protesta, tanto la de Santiago como la de Santo Domingo, fue, señores, extraordinaria. Si querían escuchar, que escuchen, porque fue bastante grande el grito de protesta, de intolerancia a este tema de el Senasa, que no es un hecho más de corrupción. Se está calificando como un tema de lesa humanidad porque es un atentado a la salud de los más vulnerables. Y además que agregar, Sagrario Gómez, un elemento, si se quiere, novedoso. El Wilson Camacho es el director general de persecución y es quien está al frente de este grupo, es el líder del grupo de fiscales que tiene a su cargo todo el proceso, por lo menos en esta primera parte del proceso de medida de coerción que ya se dictaminó anoche.
ya muy tarde de la noche. Él dice algo que 2.0, ¿sabes qué quiere decir eso? 2.0. Dice que ahora ellos han bautizado este caso como el caso Cobra, con todo y lo que el Tribunal Constitucional... La segunda parte, ¿será? Sí. Pero 2.0 dice, miren, que involucra a instituciones como farmacias, laboratorios y algunas personas jurídicas, según el término. En derecho querrá decir algunas firmas o algunas empresas. Y las informaciones que yo tengo es de que ya se han llevado a cabo algunos allanamientos, incluso en algunas clínicas de renombre de la capital. Eso se ha hecho. Y en algunos otros puntos del país. Lo que implica que falta todavía por ver qué va a pasar en este proceso, que como ya todo el mundo coincide y dice, es el más terrible de los casos de corrupción que por lo menos en tiempos recientes se han producido en este país. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente los afectados directamente son los menos pudientes, son los más pobres. Y hay casos, sinceramente, que parecen de películas de terror, de personas que, óyeme, ir de emergencia a un hospital para un procedimiento de vida o muerte, y que en el expediente, cuando llaman, en el expediente no, en el propio consultorio se llama a la aseguradora, en este caso Senasa, y le informan que no tiene cobertura. Incluso en muchos casos que ya di que lo había utilizado el medicamento requerido con emergencia. Y sabiendo uno que esos cuartos lo cobró otro. Miren, como decía Sagrario hace un momento, yo vi cuando, antes y después del proceso, cómo iba una dama llorando cuando le llevaban a la celda provisional, donde todavía están, serán trasladados ahora a Najayo. Lo que fueron, diríamos, sí, una condena previa, aunque se diga que es bueno, pero es una condena. De hecho, ya una medida coercitiva en su contra. Y esa dama llorando decía que ella no era ladrona, que no había robado. Yo creo que ella quería con eso tratar de que por lo menos eso le llegue a sus hijos, a un sobrino, al vecino, a los amiguitos de sus hijos en el colegio. Porque miren, señores, de hecho ya todo el que esté en ese entramado y que le pusieron lo que yo digo la jicotea en la cabeza esa, que la concha jicotea esa y ese pechito negro de que como un antibala, no sé. Esas son medidas realmente para marcar para siempre. Esas son situaciones que uno no quisiera ver a nadie. Pensando precisamente en los muchachos, en los hijos. Ahí vemos parte, miren, ahí vemos parte de lo que se produjo ayer. Eso fue más temprano en la tarde. Pero en la noche, cuando ellos desfilaban bajo custodia, esa dama daba realmente pena, pero en el momento que ellos cometían esa atrocidad en contra de los infelices de este país y en contra del presupuesto nacional también, ellos no pensaron en eso, no previeron que sus hijos y su nieto y su familia iba a quedar marcada de por vida. No lo pensaron. Ojalá que esto sirva, yo siempre lo digo, por terrible que sea una situación que se produce, debe servir en algo para que los demás aprendan y entiendan que todo es hasta un día. Mire, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por desvincularse, por zapatearse de este caso. Está muy difícil porque estamos hablando de que este es el segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo es posible que en 5 años no se identificara esta situación, no se ubicara lo que estaba pasando ahí? ¿Cómo es posible que el SENASA fuera premiado por la entidad de ética que dirige doña Milagros Ortiz Bosch por buen manejo, con ese entramado que está diciendo el Ministerio Público que existía, tan impactante, en donde se daban servicios ginecológicos a hombres, en donde se agotaban los medicamentos a gente que nunca, por ejemplo, padecía de enfermedades terciarias, a niños con autismo que no podían recibir su
su tratamiento porque ya se habían consumido sin ellos haberlo consumido nunca. Un entramado inhumano, extraordinario, unos sobornos de whisky de 100,000 pesos, de Rolex, carísimo. Yo no sé cuál es el afán con esto. Párate ahí, Sagrario, para que tú me expliques eso, que tú tienes más cultura que yo en muchas cosas, inclusive esta. ¿Cómo es posible que un reloj de que 23 millones de pesos, casi 24 millones, ¿por qué? Si da la hora igualito que ese que tú das, no tiene igual que yo. Yo no tengo, pero da la hora igual que el Casio, yo estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, ¿Cuál marcas, un el Rolex, estilo. 24 millones de pesos un reloj, uno. Sí. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que tiene ese reloj? La marca. No, pero... La pena es que en un país como este, la gente tenga ese afán de, ¿cómo que le dicen los muchachos ahora? De fronteo. Tenga ese afán de tener, y por eso es que estamos como estamos. La sociedad está como está, porque es que no estamos trabajando el ser, estamos trabajando el tener. La gente se cree que usted vale por el vehículo en el que anda y por la marca de la ropa que tiene. O sea, para mí, ¿qué es lo que es importante? Que usted no ande ni hediondo, ni roto, ni sucio. Eso es lo que es relevante para mí. Para el que cree que lo importante es el tener y las marcas, lo importante es que el logo de la marca se vea grandote como un letrero, porque eso lo hace sentirse mejor. Sin embargo, al final del camino, cuando tú haces eso, lo que gritas es, quiero pertenecer, pero no lo soy. Por eso los ricos de verdad ahora están inmersos en el tema del lujo silencioso. Usted lo ve de lejos, que la marca, el feeling, pero no se ve ningún letrero. Sin embargo, estamos en esa dinámica que nos conduce la moda, el mercado, y lamentablemente perdemos el sentido de la política. Porque el sentido de la política es el servir, es la parte social. Y entonces perdemos ese sentido y perdemos por completo el enfoque. Que no es fácil. Sagrario, escúchame, te voy a interrumpir de nuevo, Sí. pero yo dije y mencioné a Wilson Camacho y yo quiero que tú lo oigas. Vamos a escucharlo a Wilson, al magistrado Wilson Camacho. Sí. Este no es el tercero. Por favor. Quisiéramos saber la decisión que adoptó el día de hoy el juez y gobernador. Bajen, por favor, bajen. La solicitud. Quisiéramos saber si el juez de la Oficina de Atención Permanente acogió toda la petición que le hizo el Ministerio Público, en este caso de Senasa. Esta es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en 3 elementos. Uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que incluso los ha calificado como crueles, muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado incluso con una forma de holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se tratan de hechos extremadamente graves. El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público. Lo tercero fue que valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para 7 de los imputados y los envió a Najayo Hombre y Najayo Mujeres respectivamente, y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros 3. En sentido general, los 10 imputados presentados en este proceso están privados de libertad. A continuación, el Ministerio Público se apresta a 2 cuestiones fundamentales. Una, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido. Y en segundo lugar, nos abocamos a trabajar
día y noche, como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso Senasa. Se hizo justicia, se hizo justicia. Las quejas por los acuerdos, magistrado, la llegada del ministro. O sea, y fue parte de los empresarios que se llevó gran parte de su cliente del dinero. Repito, todos los imputados están privados de libertad, todos, y el Ministerio Público hará todo lo que está a su alcance para que todo el mundo pague, o sea, reciba una condena por los hechos que han cometido. Muchas gracias. Bueno, ahí hoy, viste a Wilson Camacho. A Wilson Camacho hay que decir que ha sido enfático, no solo el magistrado Wilson Camacho, sino también la magistrada Jenny Berenice, con relación a que caerá todo el peso de la ley en lo que ellos han llamado el más grande y espeluznante caso de corrupción de la República Dominicana. ¿Y por qué este es diferente? Además de la cifra que envuelve, que es una cosa extraordinaria, sino porque se jugó con la salud del pueblo dominicano, de los más vulnerables, que son los afiliados del SENASA. Una cosa grotesca e inimaginable. Tampoco podemos entender cómo por tanto tiempo, 5 años, se mantuvo esta situación. De todas las maneras, las manifestaciones están a la orden del día. Los sectores sensibles de la nación se han puesto de pie para protestar con relación a esto, y yo decía que el PRM ha hecho un esfuerzo por desvincularse de ese caso, pero está muy difícil, porque ¿quién es Santiago Jacín? Hay quienes dicen, bueno, pero es que los políticos, que él no es político, que es empresario. No, es vicepresidente del PRM, pero además dirigió el sector externo y el sector recaudador a través del movimiento OLA, que respaldaba al presidente Luis Abinader. ¿Qué era OLA? El OLA sin H. Sí. OLA, el movimiento. Organización Luis Abinader. Bueno, lo que quiere decir tú dices. Sí, eso, pero tú sabes lo que es una ola. Ola, sí. Una ola es lo de moda, es lo que con fuerza exactamente se lleva todo por delante, ¿no? Entonces, al final del camino, está difícil desvincularse de ese caso, pero además cuando otros ruidos también enfrentan al gobierno. ¿Y por qué ese ruido es más fuerte? Quizás porque fue muy enfático, fue muy cruento el PRM en campaña con relación al tema de la corrupción administrativa y la vigilancia que se debía tener desde el poder con esas instituciones y sus funcionarios. Entonces, fueron muy cruentos, muy fuertes esas críticas frente al PLD. Por ejemplo, la hija de Santiago Jacín ha recibido unas críticas muy fuertes, tremendo, porque ella era la encargada del movimiento revolteado y le decía ladrón a todo el mundo. Sí, señor. Pues mamacita, a todo el mundo, con una agilidad extraordinaria. Y señores, yo siempre digo, para usted decirle ladrón a una gente, eso es importante, eso hay que verlo. Oye, bien como eso, es muy fuerte. Yo sé que nosotros tenemos que ir a pausa ahora, pero antes, miren, yo estoy hablando del tema y todo el mundo sabe cuál es mi posición frente a esa situación y frente a los encartados. Y sin embargo, usted no me va a ver a mí nunca aquí voceándole vulgaridad a esa gente, ni que hay que ahorcarlo, que hay que fusilarlo. No, pues yo sé hasta dónde. Yo sé, yo decía y sostengo, ese tema de la corrupción no es exclusivo de este gobierno, que se sepa, ni es exclusivo de ese grupo. Eso va lamentablemente, el que quiera ofenderse, que se ofenda. Eso va consono con la formación del ser humano. Eso está en el caco aquí. Las decisiones se toman aquí primero. Y cualquiera puede torcerse en un momento dado. Ahora, el que se tuerce en contra de los intereses de los menos pudientes es fuerte. Merece todo el peso de la ley, pero que lo haga la justicia. Eso lo digo yo. Esa es mi posición personal, ¿no? Frente a ese tema. Pero la verdad que es el más gravoso hasta ahora que se haya conocido aquí. Yo no recuerdo otro. Van Inter, por ejemplo. No, pero Van Inter fue un caso de otra naturaleza. De otra naturaleza. Me tocó a mí hacer la crónica del defalco de Van Inter, porque yo era que cubría el Palacio en ese entonces.
y trabajaba en Listín Diario. O sea que el Listín Diario era parte de los bienes de Baninter. Sí. Y yo conozco lo que es esa situación. Yo sé lo que es. De manera que, por eso yo lo digo, porque mira como tú señalas a la hija de Santiago Jacín, es verdad, pero una cosa, hay unos videos de ella ahí, yo lo tengo ahí. Ella dando brinco y como que le va a dar una vaina, le va a dar una cosa contra los ladrones del PLD. Esos ladrones. Y le iba a dar una cosa a esa muchachita. Y ahora, con su papá amarrado ahí, con esposa, con esa jicote en la cabeza, que para mí eso tiene ya una condena ya eterna eso. Y yo quisiera que alguien me pueda decir a mí, ¿qué puede conducir a una gente con el prestigio de ese señor, médico de carrera, con impronta internacional, sí, señor, con apellido, con recursos económicos, porque desde la oligarquía, ¿qué puede conducir a una gente a meter la pata de esa manera? La cabeza, eso está en el cerebro de cada persona. Digo yo. No sé. O sea, ¿tú crees que esa asociación? Y usted ve los nombres Mesina, los nombres que están involucrados, ahí no hay poco Pérez y Rodríguez ahí. Reed. Óigame. Ni apodos. Ni apodos barriales. No. Di que Santiago Jacín, el Doc. Alia Chucho. No, tú no lo vas a encontrar nada de eso, nada de eso. Entonces, uno no logra entender qué pasó. Está difícil entenderlo, pero es horroroso, es espeluznante, es perverso, fue una acción perversa porque fue en contra de los más pobres. Escuchar gente que necesitaba su quimioterapia y que cuando iban al seguro le decían que ya se había agotado sin haberlo utilizado. Wow. Madres decir que no podían darle las terapias a sus hijos autistas porque el seguro le decía que ya estaba agotado sin haberlo usado. Señores, eso es desgarrador, eso es terrible, eso es inhumano. Y por eso es que la sociedad está indignada como está. Y tiene razón para estarlo. Tienes razón. Es más, yo creo que la sociedad dominicana no estaba preparada para lo que pasó con el SENASA y para lo que se ha ido descubriendo con el SENASA. Señores, y para comprarse Rolex. Y falta la mitad de la película todavía. Para tonterías al final del camino, porque tú comparas un Rolex con la vida de una gente, con el tratamiento de una gente con cáncer, señor, y no se puede equiparar jamás. No hay manera de equipararlo. Que no es fácil. Una vergüenza, sin lugar a dudas. Estamos en el ojo del huracán y de muy mala manera. Sí, señor.